SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, ¿ha terminado el teletrabajo? ¿Fue solo un espejismo? Este puede volver a ser el sonido de las oficinas. Porque la mayoría de empresas están pidiendo ya a sus trabajadores que se reincorporen. La empresa en la que yo estoy están hablando que a partir del día 15 todo el mundo va a la empresa. Bueno, un poco duro, pero bien, no está mal. Igual estaría bien hacerlo mixto, ¿no? Algunos días en casa y otros días en el trabajo. Igual estaría bien poder hacer eso. Antes en la empresa había un día de teletrabajo opcional y a partir de esto pues lo dejaron en 2 y bueno, pues se quedó así. La verdad que sí que es como que se ha instaurado un poquito más, ¿no? Como que se ha visto que era fácil, que se podía hacer y que no había problemas. Básicamente yo podía hacer lo mismo que hago en la oficina, pero me ha dado tiempo pues para estar más tiempo en casa, ayudar a la familia. Mi oficina se ha portado súper bien conmigo y si yo ahora mismo digo a la oficina que quiero seguir, puedo, o sea que también la verdad lo echaba un poco en falta. Que ya estamos activos totalmente en horario corrido. Fueron muy poco el tiempo del teletrabajo. Y ahora este vuelve a ser el sonido. Hay que volver al puesto de trabajo. Durante la pandemia creímos que el trabajo no era el sitio al que íbamos, sino aquello que hacíamos. Las cifras parecían apuntar en esa dirección. En España teníamos al 3,6% de la plantilla teletrabajando, sin estar en el puesto de trabajo entre los años 2011 y 2019. Pero con el confinamiento, hasta el 16,2% de la mano de obra de este país llegó a teletrabajar, especialmente en el mes del confinamiento, en los trimestres que duró el confinamiento duro. Desde entonces y hasta hoy, ese teletrabajo no ha parado de menguar. Hasta un 11% y ahora el 10% de la plantilla. Es decir, cada vez hay menos trabajadores remotos, cada vez hay más trabajadores en el puesto de trabajo. Y este sonido al que nos habíamos acostumbrado. Entonces, bienvenidos todos nuevamente. Tenemos en este momento 158 personas. El de las reuniones de Teams, el de las reuniones de Zoom. Hay 4 minutos. Creo que ya podemos ir comenzando. Se ha convertido en rutinario, pero ahora mismo está en cuestión. Teams ha multiplicado por 3 su número de usuarios, suma 45 millones de horas al día. Zoom se ha convertido en una de las empresas más capitalizadas en Estados Unidos, más capitalizadas en el Nasdaq. Entre Teams de Microsoft, Zoom, entre Google Meet y entre Cisco Webex han llegado a sumar 300 millones de usuarios. Pues bueno, el equipo de atención al cliente estará muy atento. Pero ahora mismo, este sonido parece terminar. Se acabó el experimento y ahora, con la vuelta al trabajo, con esta nueva reincorporación, las compañías empiezan a romperse literalmente en 2. Porque la tercera categoría, la que debiera ser todos teletrabajando, ha desaparecido. El teletrabajo realmente tampoco parece que sea hermana, ¿eh? Nosotros lo utilizamos mucho y realmente es un poco la organización que tú puedes hacer de tu horario. Creo que trabajo casi de lunes a domingo. Tengo un niño pequeño de 2 años y poco, entonces bueno, no puedo trabajar 4 horas seguidas eficientes. Lo que quiero es que se instaure el teletrabajo en mi empresa, porque se ha demostrado que el teletrabajo se puede realizar. Sabes que tienes que hacer tu trabajo. Ahora mismo, ese teletrabajo puro parece haber desaparecido y lo que se creía era el modelo de futuro es un modelo que no ha terminado de llegar, que no ha terminado de cuajar. Las empresas se están dividiendo en 2 grupos. Las grandes, las que tienen fórmulas mixtas, las que básicamente están diciendo el 50% de la plantilla vuelve a trabajar y el otro 50% se queda en casa. Y las pequeñas, las pymes, que tienen presencialidad al 100%. De hecho, el movimiento para traer a trabajadores al puesto de trabajo, pese a que las presencialidades son mayores en las pymes, el impulso para devolver a la gente a la oficina no está siendo de las pymes, está siendo de las grandes, grandísimas compañías y de las grandes, grandísimas tecnológicas. De hecho, el CEO de Netflix es uno de los grandes defensores de la vuelta al trabajo. Reed Hastings dice:
que esto es literalmente el mal, que la teletrabajo, la teledistancia restan productividad a los trabajadores. Y también los grandes bancos, y también las demás tecnológicas, y también Wall Street están diciendo los trabajadores han de volver a la oficina. JP Morgan ha forzado a sus empleados a volver ya. De hecho, recompensa económicamente a los trabajadores con reuniones cara a cara. Google, Apple, Facebook, Amazon han retrasado hasta 2022 la vuelta, pero están anunciando ya que van a penalizar económicamente a los trabajadores que se queden en casa, ¿cómo? One of the cool things about working at Google is that you have access to every one of their offices in the world. Uno de esos trabajadores que decía: hay potencialidad, se puede acceder a todas las oficinas del planeta, pero, reconocía, Google va a penalizarles si se quedan en casa, si no acuden a los campos de Google. Así que ahora mismo lo que tenemos son compañías con semipresencialidad y compañías con presencialidad completa, pero el teletrabajo, como idea generalizada, parece haber desaparecido. Hay excepciones en compañías altamente tecnificadas y en consultoras que requieren poca presencialidad. De hecho, esa excepción se llama Everis y es una de las pocas empresas que está literalmente haciendo sondeo entre sus trabajadores para decidir qué modelo opta. Flora García Mesa, responsable de Recursos Humanos de Everis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por contar con nosotros. Bueno, como sabes, en Everis apostamos por un nuevo entorno de trabajo flexible, basado en la confianza y en el compromiso personal con el trabajo. Ponemos al profesional en el centro de la ecuación para garantizar así el éxito de la compañía y dar el mejor servicio a los clientes. En el modelo de trabajo que estamos planteando para el futuro, estamos teniendo en cuenta la opinión de todos los profesionales que hemos ido siguiendo muy de cerca durante toda esta pandemia, y el 70% han expresado que quieren mantener el modelo de trabajo en el que prime un alto porcentaje de teletrabajo, así que lo vamos a enfocar en esta línea. Hemos creado Biflex, que es un modelo híbrido y flexible, y con esta flexibilidad como principal atractivo, para así crear un entorno de trabajo en el que los profesionales puedan definir cada jornada laboral en función de cómo evolucionan sus necesidades e intereses personales, también junto con los profesionales. Todo esto es una apuesta clara por el teletrabajo, contemplando que el porcentaje de tiempo que se trabaja desde casa o desde las oficinas sea flexible, pudiendo llegar al 100% en los casos que sea requerido, y situando las preferencias y el bienestar de los profesionales en Everis en el centro de este cambio, como siempre hacemos. Esto nos va a llevar a reimpulsar el programa Energy, donde el foco fundamental es cuídate para cuidar al resto. Flora García Mesa, Everis, gracias. Esta es la situación. Ahora mismo el teletrabajo mengua y ahora mismo el teletrabajo está siendo solamente parte de teletrabajo. Hay al menos 50% de presencialidad necesaria. Lo hacen las grandes compañías, 50%, y lo hacen al 100% las pymes. Esta es la situación. ¿Por qué? Porque las consecuencias y las implicaciones de ese teletrabajo iban a ser y estaban siendo muy notables, hasta el punto de que el mercado de oficinas había visto caer su valor, no era necesario alquilar tanto y tanta superficie cuando tan pocos empleados iban a ir a trabajar, y ese mercado inmobiliario estaba viéndose afectado. Ahora la cuestión es qué va a pasar, pero lo cierto, Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es que ese mercado inmobiliario en materia de oficinas sí había comenzado a resentirse no solo en España, sino a nivel global. Sí, los datos dicen que a nivel de España el sector inmobiliario de oficinas estaba a la baja, especialmente durante los meses posteriores a la pandemia, pero esta realidad acaba de cambiar con el avance de la vacunación, y los últimos datos nos dicen que hay una especie de boom en el sector de las oficinas. En la primera mitad de este año, la demanda de oficinas ya ha crecido y ha movido un total de 863 millones de euros, según datos de la consultora BNP. Esto a nivel de España, donde los datos son aún más bajos que antes de la pandemia, pero ya hay algunas ciudades que están superando los registros pre-COVID. Es lo que ocurre en Madrid. En el segundo trimestre de este año, en Madrid se han contratado casi 106.000 metros cuadrados de oficina. Es un 31% más que el trimestre anterior, un 55% más que el año pasado en pleno confinamiento, y además supone un incremento del
3,3% respecto a lo que se movía en el mercado justo antes de la pandemia. En Barcelona, en la primera mitad del año, se ha contratado casi el 80% de todo lo que se había firmado el año pasado. Y las previsiones de las consultoras y las inmobiliarias dicen que este mercado inmobiliario de oficinas, que estaba a la baja a lo largo de 2020 y que en algunas ciudades sigue algo por debajo de los niveles prepandemia, seguirá creciendo, dicen las previsiones, lo que queda de año y también el año que viene. Esta es la implicación económica. Se vuelve a trabajar presencialmente, se vuelve a disparar mercado de oficinas. Había también una implicación sociológica, y era si este teletrabajo era igual para todos. Porque las mujeres parecen haber cargado más, han pedido más ese teletrabajo. El 32% de las mujeres piden trabajo plenamente virtual, frente al 23% de los hombres, 10 puntos más prácticamente, según la encuesta global de Stanford University. ¿Por qué? Porque las mujeres pedían ese teletrabajo para cargar con el trabajo y cargar también con labores domésticas. Este teletrabajo parece haber ampliado la brecha de género en esa materia. Y esas dos implicaciones pueden empezar a corregirse ahora, tanto la económica, mercado inmobiliario, como la sociológica, desequilibrio de género. En cualquier caso, la pregunta ahora mismo es si el teletrabajo que tanto esperamos y que el gobierno reguló ha sido un espejismo o no. Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Era un espejismo esto del teletrabajo? No, yo no lo creo. Yo creo que seguramente en teletrabajo tenemos que distinguir dos panoramas que además están tan cercanos en el tiempo que quizá por eso nos impide de alguna manera vislumbrar, ¿no? Yo creo que hay un primer teletrabajo que, si me permites la expresión, podría ser un teletrabajo de trinchera, que es el que nosotros utilizamos básicamente como un instrumento para luchar contra la terrible pandemia, evitar contactos, generar una distribución en las empresas distinta. Y luego hay un teletrabajo normalizado, que no puede estar en los niveles de pandémicos, ¿no?, donde llegamos a tener a casi más de 3 millones de trabajadores prestando sus servicios en régimen de trabajo a distancia, y lo hicimos además declarando preferente el teletrabajo sobre cualquier otro tipo de organización profesional o cualquier otro tipo de organización empresarial. Pero yo creo que ahora, pasado el teletrabajo de trinchera, vamos a un teletrabajo que tiene que estar ya en unos moldes más adecuados, más razonables, y que tiene que tener en cuenta que tiene que producirse en una serie de condiciones estrictas que además eviten estos sesgos de género con los que abrías tu información. Había una apuesta clara y hay una regulación nueva, la que aprobaba el Gobierno. La ministra Yolanda Díaz decía entonces, este teletrabajo y esta normativa estaba aquí para quedarse, decía. Y además yo creo, ¿no?, que el teletrabajo ha venido para quedarse, el trabajo a distancia también, esto es lo que vamos a regular. Lo cierto es que España sigue muy a la cola con esta regulación nueva y con esas facilidades nuevas, muy a la cola en teletrabajo en términos comparativos con respecto a Alemania, con respecto a Irlanda, con respecto incluso a la propia Italia. ¿Qué está fallando aquí? Bueno, no lo evaluaría como un fallo. Esto tiene que ver también con las características de nuestro modelo productivo y seguramente con un factor cultural que tiene una mayor inercia a la presencialidad. La pandemia para esto seguramente es una gran enseñanza para superar algunas inercias y descubrir nuevas potencialidades que tienen que ver con factores medioambientales, con anclaje al territorio. Y entonces yo creo que la idea es que hasta ahora la realidad es que nosotros tampoco contábamos con un marco adecuado que diera cobertura al teletrabajo. Estamos hablando de una ley, un Real Decreto Ley en su momento, pero una ley que apenas tiene unos meses y que por tanto necesita todavía rodarse y que sea conocida y que la negociación colectiva empiece a hacerse eco de las posibilidades que da esta ley, y salir un poco del marco estrechísimo que había tenido la legislación laboral con la reforma laboral del Partido Popular, que solucionaba todo el problema del teletrabajo apenas con un artículo. Yo creo que ahora tenemos un régimen mucho más consolidado que cuenta con el apoyo de los interlocutores sociales y que esto también nutrirá de factores culturales al conjunto de los sindicatos, a las organizaciones empresariales, para que vean en el teletrabajo todas sus potencialidades y lo hagan dentro del marco productivo que tiene nuestro país y que seguramente, yo aquí sí reconozco, tiene una propensión
quizá algunas veces excesiva a la presencialidad, muchas veces incluso discutible en términos productivos. Déjeme que se lo plantee de otra manera. Esto del teletrabajo es para las grandes empresas, las que se lo puedan permitir. España, un país con el 99% de pymes, es un país condenado a trabajar en el puesto de trabajo, a que el trabajo no sea lo que hacemos, sino dónde vamos. No, yo creo que no. Yo creo que las pymes seguramente encontrarán en el teletrabajo también un instrumento muy adecuado de gestión de los recursos laborales. Yo creo que muchas de ellas seguramente con la pandemia han visto las posibilidades que les genera tener trabajadores y trabajadoras haciéndolo desde casa, y creo que nuestro modelo productivo, aunque sea siempre con una dimensión de las empresas pequeñas, ahora tiene instrumentos para poder que el teletrabajo avance también en el territorio de las pequeñas y medianas empresas, que no podemos siempre considerarlas como una excepción, porque realmente son la regla general de nuestro modelo, y ese modelo ha permitido más de 3 millones de puestos teletrabajables, por lo cual quiere decir que ahora en condiciones no pandémicas, no de teletrabajo de trinchera, pues las pequeñas y medianas empresas con inversiones que no son excesivas y modestas también pueden usar este instrumento que redundará en beneficio de trabajadores de estas pequeñas y medianas empresas, pero también de la propia productividad de estas empresas de pequeña dimensión. Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, le despido. Me matan si no le hago una pregunta. Quienes nos escuchan, sindicatos y empresarios, se reúnen ustedes pasado mañana para subir el salario mínimo interprofesional. ¿Qué propuesta va a llevar el Gobierno? ¿Cuánto? Bueno, este Gobierno yo creo que se caracteriza fundamentalmente por haber hecho del diálogo social uno de las marcas de su funcionamiento. Secretario de Estado, ¿me puede dar una cifra? ¿Qué es lo que le pregunto? Lo que vamos a hacer es escuchar con mucha atención a los interlocutores sociales, reflexionar con su posición y a partir de ahí pues intentar llegar a un acuerdo con ellos y en todo caso marcar la senda de subida del salario mínimo para alcanzar, que este es nuestro objetivo final, el 60% del salario medio, que es lo que nosotros queremos llegar al final de la legislatura para cumplir nuestros compromisos internacionales. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y Economía Social, un placer tenerle aquí en Hora 25 de los Negocios. Gracias y un abrazo. Pues el placer ha sido todo mío. Un abrazo bien grande para ti. Hasta luego. Ese trabajo va a ser, a partir de ahora, por tanto, mixto, teletrabajo y presencialidad obligatoria, así que aquel sueño del teletrabajo pleno quizás ha sido un espejismo. En todo, incluidos los mercados, donde el Nasdaq ha vivido 150 ceremonias de campanas virtuales. Donde ha sonado esta campana 150 veces, pero a través de Zoom, a través de Teams. Lo mismo ha ocurrido en Hong Kong, 140 ceremonias virtuales, lo mismo ha ocurrido en España. En fin, el teletrabajo está aquí, sí, pero no para quedarse. El teletrabajo mengua y no será pleno. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.